Para este proyecto de grado decidí realizar un recital conformado en su totalidad por música compuesta por mujeres. La razón principal que me llevó a proponer este proyecto es que identifiqué que en todo mi proceso formativo nunca abordé música de compositoras. Mis profesores nunca me lo sugirieron y veo que no es una omisión que solo se haya dado en mi proceso particular, sino que es una generalidad, no solo para el ámbito de los instrumentistas, sino también identifiqué que en las clases teóricas que recibí no había ejemplos de música compuesta por mujeres y que en las clases de historia de la música también se nombró muy poco a compositoras, casi como si no existieran o como si fueran una gran excepción en el mundo de la música. Esa idea de ese canon musical que se enseña en las academias asociado solo con los hombres, ¿no? Como si solo pudiéramos aprender fuga con Bach, ¿no? Solo con Bach. Ah, pues hay una cantidad de mujeres también que hicieron fugas, ¿no? Porque no podemos Claro, Bach es genial, o sea, no se trata no hablar de Bach, no, para nada. Pero sí, entonces sí vamos a hablar de la forma sonata, ¿sí? O vamos a hablar de lo sinfónico, entonces tiene que ser Beethoven y que tiene que ser Haydn, porque esos son los grandes maestros, ¿no? Pero no. O sea, hay una cantidad de obras brillantes para mujeres a través de las cuales se pueden estudiar las formas musicales, los géneros, y no solo esos referentes masculinos, ¿no? Entonces, pues creo que eso es una gran falencia de la academia, cambiar esas metodologías, esas maneras de enseñar. Me acuerdo tanto cuando hace más de 20 años propuse una clase de historia de las mujeres en la música. Y me acuerdo que una de las respuestas fue, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces nos tocaría abrir también historia de las músicas indígenas, historia de las músicas afro. Y pues claro, ¿no? De eso se trata. O sea, no se tiene que ver como un problema, ¿no? Como además ahora nos toca estudiar, ¿no? Que yo siento que la resistencia también es, pues claro, si nos han educado y venimos de una academia absolutamente ortodoxa, cuadriculada, y yo soy docente, entonces pues yo enseño lo mismo que me enseñaron, ¿no? Pero para justamente estar a la vanguardia, pues tengo que estudiar un montón. Y a veces también, me acuerdo un profesor de historia también, como está de moda, entonces nos toca. Ahora nos tocó estudiar historia de las mujeres en la música, ¿no? No, y no es una moda, no es una responsabilidad. En relación con la manera en que se ha escrito la historia de la música y la poca presencia en esas historias de las mujeres, creo que ahí hay muchos factores que inciden, ¿no? Por una parte, por supuesto, los esquemas patriarcales de nuestras distintas sociedades, pero más allá de eso, algo que a mí me sorprendió mucho es que cuando yo estudiaba el caso de mujeres muy puntuales, asumía que realmente era porque solo esas pocas mujeres habían quedado documentadas. Se estudia muy poco, casi nada dentro de la carrera de violín, digamos, tradicional. Se conoce más que todo lo que es el trabajo de Clara Schumann, un poquito de Fanny Mendelssohn, pero estoy casi seguro que el 99% de los violinistas conocen muy poco repertorio de mujeres compositoras. Entonces sí ha sido un interés para mí, digamos, desde hace un tiempo, empezar a dar a conocer más el repertorio de mujeres, introducirlo poco a poco también en el pensum. Las músicas latinoamericanas, por ejemplo, que también, así como es un vacío hablar de las mujeres en la historia de la música occidental, el barroco, clasicismo, en fin. Yo me acuerdo que nunca me hablaron de la mujer latinoamericana. Nunca. Que eso también es imperdonable. ¿No? O sea, no hay ninguna excusa para no hacerlo. Pero por fortuna, sobre todo gracias al movimiento social de mujeres en todo el mundo, pues ya hay mucho circulando, hay muchísima información.
Entonces no hay excusa, es que no hay repertorio hay repertorio para absolutamente todo lo que se imaginen, hay repertorio de mujeres. Cuando hay una mujer en un espacio es una excepción, ¿no? Y no somos excepciones, ¿no? Estamos en todas partes, siempre lo hemos estado. Luego me sorprendí muchísimo al encontrar, por ejemplo, el diccionario Grove de mujeres compositoras, que es una publicación de los años 90, y en esa publicación la cantidad de mujeres que aparecen registradas con documentos precisos, con partituras que fueron algunas publicadas u otras se conservan en archivos públicos y privados, pero se conservan, digamos, no es que la información no existiera, ¿no? Uno puede irse a contexto nuevamente medieval, renacentista, barroco, clásico, y va a encontrar un número nada despreciable de mujeres compositoras de distintas culturas, solo hablando de Occidente o específicamente del contexto de Europa Occidental. Entonces eso a mí me dejó bastante impactado porque estaba equivocado, no es que no hubiera registros. Y también eso me sorprende cuando se llega a abordar esta discusión con, por ejemplo, colegas que puedan tener algún tipo de resistencia a entrar en este terreno de estudiar las obras de mujeres compositoras, porque muchas veces la respuesta es justamente esa, es que no hay partituras, es que no hay documentos, lástima por las mujeres, pero no quedaron registradas. Entonces con esa justificación muchas veces no damos el paso para encontrar todos esos datos que sí existen. Un primer paso, simplemente ver ese diccionario, una publicación de los años 90, donde encontraremos un montón de nombres de mujeres compositoras, catálogos de obras, incluso enunciados de dónde pueden ubicarse esas partituras, etc. Es muy cierto que lo que se encuentra de muchas de esas mujeres, particularmente europeas, que es de las que tenemos más registro de partitura por la tradición occidental, se trata de mujeres que seguramente venían de contextos bastante privilegiados, mujeres relacionadas con familias nobles, o en algunos casos mujeres pertenecientes a contextos religiosos, lo que facilitaría que parte de sus creaciones quedaran consignadas en archivos ya sea eclesiásticos o aristocráticos. Algo que es muy interesante, que el musicólogo Elan Rotem plantea en su serie de Early Music Sources, es que para las mujeres especialmente hacia finales del Renacimiento, inicios del Barroco, era muy difícil publicar sus propias obras. Pero cuando las mujeres estaban asociadas a una orden religiosa era mucho más común que se publicaran las composiciones de las monjas, en la medida que estas composiciones después servirían como material pedagógico, como material para sus propias prácticas. Entonces, de alguna manera, hay una gran cantidad de obras publicadas por monjas, especialmente hacia finales o en la transición entre el siglo XVI y el siglo XVII. Pues a mí me parece que este recital que está haciendo Mariana es muy interesante porque nos da un panorama completo de la estilística en cuestión del repertorio de compositoras. Entonces vamos desde el barroco hasta lo más actual, y fuera de eso pues creo que en conjunto hicimos una curaduría, por decirlo así, muy exhaustiva, buscando repertorio y pensando muy bien cómo escoger algo, digamos, también que tenga sentido dentro de un programa de concierto. Personalmente todas las obras me gustan mucho, me parece interesantísimo la pieza de Leonarda que va a tocar Mariana con violín barroco. También todo lo que fue el montaje de la obra de Carolina Noguera y de Joyce, que son repertorio, digamos, nuevo y que poco o casi nada se estudia dentro de una carrera de pregrado o incluso de maestría. Y pues también está el repertorio romántico, que está muy bien escrito y son descubrimientos también casi que para mí, porque son obras que poco o casi nada se tocan. Entonces estoy muy contento con este concierto y este recital.
Isabella Leonarda vendría siendo como uno de los casos de compositoras más prolíficas del siglo XVII. Ella proviene de una familia de la aristocracia local, de la zona del Piamonte italiano, en la zona de Novara. Ella es hija del conde Gian Antonio o Juan Antonio Leonardi, ¿sí? Y ella entra a la congregación de las vírgenes de Úrsula de Novara en 1636, es decir, ella entra a los 16 años a esta congregación. Sin embargo, esta congregación tenía una particularidad y era que no dejaba a las novicias enclaustradas, ¿sí? Eso quiere decir que básicamente ellas tendrían, antes de tomar sus votos como monjas, tendrían la posibilidad de mantener un contacto externo con la comunidad, acceder a una educación mucho más amplia, especialmente una educación religiosa, dedicarse a una gran cantidad de horas de caridad. Pero esta educación entonces también cubría un componente de educación musical en donde les permitía tener acceso a la educación de la interpretación instrumental, así como también a la educación en el área de la composición. En el caso de Isabella Leonarda, ella pudo estudiar con el organista de la Catedral de Novara, que era Gaspare Casati, y que de alguna manera fue un músico muy reconocido en su época, y algunos de los tratados de Casati incluyen obras de Isabella Leonarda. Es decir, que adicionalmente a la posibilidad de publicar obras, las obras de Isabella ya pues, eran reconocidas gracias a la divulgación que había hecho su maestro. El paso por la congregación de las vírgenes de San Úrsula la llevó por diferentes rangos dentro del convento. Dentro de algunos archivos ya aparece que a la edad de 38 años, más o menos en 1658, entonces Isabella Leonarda ya hacía parte como monja oficial del clero y adicionalmente se desempeñaba como profesora de música, cuya función sería entonces la educación de las novicias o de las niñas más jóvenes que iban ingresando a la misma congregación. En 1693, a la edad de 73 años, ya era la madre superiora del convento. Sí. Entonces, pues básicamente con esto vemos que ella tuvo casi que un periodo de más de 70 años de asociación a una orden religiosa que le permitió con cierta flexibilidad mantener una actividad musical intensa y continua. Y eso le permitió entonces ser una compositora muy prolífica en prácticamente todos los géneros sacros del momento. La obra de Isabella Leonarda se caracteriza entonces por un dominio del contrapunto bastante elaborado. Sus obras ejemplifican muy bien lo que haría, digamos, un compositor dedicado a las labores religiosas de la época, con un dominio del contrapunto imitativo bastante sofisticado. Ella dejó, por ejemplo, un aporte fascinante en términos de música instrumental, porque muchas veces asociamos también la producción de algunas de estas mujeres de épocas más tempranas, como el Renacimiento y el Barroco, con repertorio sacro vocal. Pero Isabella Leonarda justamente fue una figura pionera en la escritura de lenguajes camerísticos, y eso es algo que, por ejemplo, conviene mucho destacar, porque a veces cuando hablamos de una historia de la música de cámara pensamos en antecedentes como los de Corelli o como otros de sus contemporáneos, pero pocas veces se menciona que también hubo mujeres como Isabella Leonarda que fueron contundentes en ese sentido. La obra que hace parte de este proyecto de grado pertenece al Opus 16 de Isabella Leonarda. Este Opus 16 fue publicado en 1693, es decir, cuando Isabella Leonarda ya tenía 73 años. Esta obra se considera la primera colección de sonatas publicadas por una mujer. Es muy interesante en la medida que plantea una recolección de diferentes variedades instrumentales dentro del género que conocemos ahora, como sonata da chiesa o sonata para la iglesia, es decir, obras de diferentes movimientos conectados tonalmente, cuyos tempos a veces van alternándose,
pero que mantienen cierto carácter reflexivo y que bien podrían confundirse con una suite, pero que muchas veces no son suites porque no hacen esa alusión a los ritmos danzables de la época. Entonces son obras que tienen un carácter mucho más serio, melancólico, lírico, pero que también explora una cantidad de variaciones instrumentales. En el caso de Isabella Leonarda, tenemos entonces una colección de diferentes variaciones, bien sea para violín solo y continuo, para dos violines, violone y órgano. Entonces es más o menos una obra que se acercaría mucho a las publicaciones de compositores tan conocidos como Corelli. Sería comparable a la obra de Corelli, particularmente al Opus 5 de Corelli. El Opus 5 de Corelli es muy importante, se publicó en 1700, la obra de Isabella Leonarda se publicó 7 años antes, en 1693, pero ambas obras de alguna manera representan una recopilación de los recursos expresivos y las técnicas instrumentales del momento. Isabella Leonarda muere prácticamente 10 años después de la publicación del Opus 16, es decir, que su Opus 16 casi que es la recopilación del lenguaje más maduro que pudo haber desarrollado la compositora a lo largo de toda su estadía y de toda su carrera como compositora y como instrumentista en la época. El aumento de la burguesía que ocurrió durante el siglo XIX trajo mayores oportunidades para las mujeres en la música. Sin embargo, no se les permitía a las mujeres tomarse la música muy en serio. Eran sus esposos o sus padres quienes decidían si ellas podían presentarse en público, si podían publicar música a nombre propio o recibir un pago por sus labores como profesoras. Su papel en la música era ser la musa del compositor o la amiga o la inspiración, mas no se asociaba que las mujeres o no se les permitía que estuvieran en el rol de creadoras. Ethel Smyth fue una compositora y escritora inglesa que vivió entre 1858 y 1944. Ella nació en el seno de una familia burguesa y recibió desde temprana edad educación musical en casa. No se le dejaba a las mujeres tomarse la música demasiado en serio. Y cuando su familia vio que este era el caso de Ethel, suspendieron su instrucción musical. Ella era de un carácter y una voluntad muy fuerte y decidió que eso era a lo que se quería dedicar en la música. Llegó a tal punto de desesperación que decidió encerrarse en su habitación y no comer nada hasta que su familia, su padre particularmente, que era militar, le diera permiso para ir a estudiar en el Conservatorio de Leipzig. Su padre, pues, viendo la determinación de su hija, finalmente decidió dejarla ir a estudiar y ella ingresa al conservatorio de esta ciudad en 1877. También ir al continente europeo le permite conocer a figuras tan importantes de la música como fueron Tchaikovsky, Brahms y Clara Schumann. Conocer a estos compositores se puede notar en influencias que tienen en su música. Ella fue una escritora muy prolífica, dejó 6 óperas, numerosos trabajos de música de cámara, música vocal, y fue la primera mujer, incluso es probable que sea la única hasta este momento, en estrenar una ópera en el Met. En el siglo XX también se volvió una fuerte lideresa sufragista en Inglaterra. Escribió la Marcha de las Mujeres, que se volvió un himno de este movimiento por el voto femenino, y por su activismo constante incluso pasó un tiempo en prisión. Más hacia el final de su vida tuvo muchos escritos autobiográficos y de otro tipo que
fueron muy polémicos para la época. Ella fue siempre una mujer sumamente independiente, decidió no tener familia, sino que su vida estuviera dedicada a la música y a sus diferentes luchas. La sonata que vamos a interpretar en este recital es la sonata para violín y piano en la menor del Opus 7. Fue compuesta en 1887 y dedicada a Lili Mendelssohn, la hija de Felix Mendelssohn. Cuando se estrenó no fue bien recibida por la crítica en general. Realmente las mujeres que se dedicaban al trabajo creativo eran muy juzgadas socialmente, entonces pues no se recibió bien, pero es una sonata muy hermosa que considero que vale la pena conocer, interpretar y difundir, que tiene una sonoridad, unos colores muy especiales y retos muy grandes, sobre todo en el piano. Al final de su vida recibió 2 doctorados honoríficos por parte de la Universidad de Oxford y Durham. Y es muy triste porque ella fue muy conocida en vida, se relacionó también con otras figuras muy importantes como Virginia Woolf, y hemos dejado que caiga en el olvido. No, como decía también, no la estudiamos cuando hablamos de historia de la música, cuando hablamos de compositores románticos, y realmente es una figura muy interesante que vale la pena recordar y cuya música merece seguir siendo interpretada. El estilo en el que compone es meramente clásico, pero es bastante denso. Tiene algunas cosas que quizás están inspiradas en la literatura de Brahms, quizás de Schumann, pero el tratamiento armónico es un poco más complicado, un poco más contundente incluso, y hay algunas formas en las que se desarrollan los temas, al menos en el piano, que se salen un poquito de cómo se trabaja la variación en el romanticismo. Me llama la atención del primer movimiento de la sonata de Schmidt. Si bien en la forma sonata los 2 temas generalmente son contrastantes, y creo que cada compositor a su manera llevó eso a determinados niveles. Sabemos que para Haydn en un principio eran similares los temas, pero ya Beethoven hacía literal una diferenciación muy grande, eran prácticamente antagónicos. Y eso es algo que yo noto mucho en esta sonata, en el primer movimiento. El primer tema me parece que tiene una sensación de ansiedad constante, como es un movimiento, es un tema como de mucha angustia y también algo dramático, al menos por cómo está escrito el acompañamiento del piano, que mantiene una especie de movimiento perpetuo con unas semicorcheas que van rellenando la armonía constantemente hasta que llega y se desarrolla hacia donde quiere llegar. Y el segundo tema me parece que es completamente diferente. Es un tema donde hay un momento, es hasta casi que juguetón, un poco como más relajado, más como libre, ligero, y me causa curiosidad, si bien sabiendo que estamos en romanticismo y es algo mucho más normal en esta época, viniendo precisamente de una mujer donde generalmente se suele considerar que la música puede ser más ligera, me causa curiosidad y sobre todo admiración cómo logra poner estos 2 temas en un movimiento y unirlos a través de desarrollo y de puentes de una manera tan magistral, que además permite hacer muchísima música y se le pueden dar incluso varias interpretaciones distintas a cada una de las veces que uno lo toca. Lili Boulanger fue una compositora francesa quien nació en París en 1893 y falleció en 1918. A la edad de 2 años sufrió una neumonía que dañó permanentemente su sistema inmune y que produjo que a lo largo de su vida sufriera de
numerosas enfermedades. Ella nació en el seno de una familia de músicos. Su abuela paterna era cantante, su padre era compositor y profesor de canto en el Conservatorio de París, donde conoció a la madre de Lili. Y su hermana mayor, Nadia, fue una gran pedagoga, maestra de muchos de los compositores más importantes del siglo XX, y también fue compositora. Lili inició sus estudios musicales a la edad de 5 años. Inició estudiando piano con Fauré, y a la edad de 6 años su hermana Nadia empezó a darle instrucción en armonía. En 1912 ingresó al Conservatorio de París a estudiar composición, y en 1913 ganó el Premio de Roma. Fue la primera mujer en recibir este reconocimiento, y ello le proporcionó un contrato con la editorial Ricordi. Para cumplir este contrato, ella se trasladó a Italia, a Villa Medici, pero esta estancia se vio interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo cual la obligó a volver a París. Lili, a pesar de los pocos años que vivió, fue una compositora muy prolífica. Escribió ópera, escribió música de cámara y obras orquestales. Es una figura tan interesante en la historia de la composición, que se asociaba con esa estética que a veces llamamos impresionista, en una Francia que empezaba como a dejar atrás ciertos cánones estéticos del romanticismo francés para empezar a abrirse a otras posibilidades colorísticas, de texturas difuminadas, de acordes que iban mucho más allá de las tríadas convencionales, lo que comúnmente asociamos con alguien como Claude Debussy, por ejemplo, pero que Lili Boulanger también lo hizo en esa misma generación, ¿no? Entonces estamos hablando de figuras contemporáneas, pero ahí nada más uno se da cuenta de esa diferencia abismal. Creo que todo músico que ha estudiado una carrera profesional ha escuchado la obra de Claude Debussy, o gran parte de la obra de Claude Debussy, pero es muy probable que no haya escuchado ni siquiera el nombre de Lili Boulanger. Y tal vez habrá escuchado el nombre de Nadia Boulanger, su hermana mayor, y quien fue mucho más longeva, porque Lili por cuestiones de salud murió muy temprano. Pero cuando escuchamos sobre Nadia Boulanger, frecuentemente lo tenemos presente el dato por haber sido profesora de Astor Piazzolla, de Daniel Barenboim, de Aaron Copland, de Philip Glass, de Quincy Jones, que murió recientemente. De acá de Colombia fue profesora de Adolfo Mejía, de Francisco Sumaqué. Entonces muchas veces terminamos recordando los nombres de estas mujeres en la medida en que han sido validadas porque han tenido impacto en las vidas de hombres, como los que acabo de mencionar, que evidentemente son discípulos importantísimos, nadie resta valor a sus aportes en la historia, pero es curioso que tengamos que recurrir a eso para destacar el papel de Nadia Boulanger, que fue compositora y claramente una pedagoga magistral. Y ya por añadidura, pues uno habla de Nadia Boulanger y de ahí entonces llega la información sobre su hermana Lili, que fue una compositora tan relevante. Entonces creo que son ejemplos muy interesantes los que has seleccionado también para el recital, porque muestran diferentes facetas, diferentes momentos de la historia. A mí me sorprende que ella murió a los 24 años, ¿no? O sea, era muy pequeña y todo lo que hizo. Entonces pensaba, sí, efectivamente la considerarían mujer genio, pero esa idea de la genialidad como exclusiva de lo masculino también como impedido que efectivamente se muestre las obras de las mujeres. Las obras que vamos a tocar en este recital son 2 piezas que se llaman Nocturno y Cortejo, y fueron compuestas entre 1911 y 1914. Me han parecido que son obras con muchísimo, no sé, como muchísimo lirismo y muchísima conexión y delicadeza entre el violín y el piano. Ambas son contrastantes. La primera es un poco más cantable, más delicada. La segunda es como más juguetona, más esforzando. Sobre todo la segunda me parece que tiene una dificultad bastante grande para el piano técnicamente, porque no es una obra que exija muchísimo, es corta, pero es muy descubierta, muy delicada, y me parece que es una obra que se debería estar tocando muchísimo más de lo que se hace. Bueno, la pieza de Carolina Noguera realmente fue un proceso
de conversaciones. Ella había hecho unos bosquejos antes con otro material, lo estuvimos probando. Y bueno, así fue como empezando esto, y en un momento pasaron unos meses y ella me dice, listo, acá tengo la pieza. La recibí y realmente me sorprendió un montón porque no había nada de lo que habíamos hecho antes en el, digamos, de bosquejos, y ella reescribió todo. Después me explicó que sí, había estado en un proceso también un poco de introspección, de abordando otro tipo de materiales. Entonces surgió esta pieza que la verdad me parece una pieza muy, muy bonita, es una pieza íntima, muy conectada con esta sensación, digamos, de las campanas, casi al comienzo como una especie de meditación musical. Pues sí, yo igual a Carolina la admiro mucho, conozco mucho también su trabajo con los cuartetos. Entonces pues ha sido un placer para mí haber podido estrenar esta obra, pues que ella hubiera escrito para mí. Y claro que me interesa también mucho que este repertorio se conozca y se toque mucho más. La escribí para Juan Carlos Higuita por encargo en 2023. Esta obra está inspirada en un tema que me interesa desde hace mucho tiempo, que son las campanas, la resonancia de las campanas. Entonces la obra tiene una preparación, es decir, hay unas cuerdas del violín que requieren un objeto adicional, en este caso un ganchito, que puede ser un ganchito de ropa, aunque hemos descubierto tardíamente que es mejor un ganchito de electricidad que se llama gancho de cocodrilo, con el objetivo de que al tocarse en estas cuerdas, la vibración produzca un sonido que es como de campana. El tema me interesa desde hace tiempo, desde la búsqueda de la escuela espectral, pero también desde la búsqueda del compositor estoniano Arvo Pärt y desde mis propias inquietudes personales. La campana pues es un instrumento musical que permite que captemos la resonancia de muchos armónicos, y entonces es un sonido envolvente que pienso yo que llama la introspección, pero que además nos permite ampliar la percepción acústica y psicoacústica en la medida de que es un sonido complejo donde se pueden percibir mejor los armónicos y los parciales. La obra la pensé estructurada en 3 partes, con una especie de ritornello que es la reiteración del sonido de campana, y en el medio de este ritornello aparecen melodías que yo considero que llaman a la introspección, son bastante modales, son como una especie de cantus firmus que se va desarrollando a veces hacia el ruido o a veces simplemente hacia la resolución del tema. Y lo más interesante también es el tipo de técnicas que ella usa preparación del instrumento, usa también técnicas extendidas que van desde tocar detrás del puente, hacer diferentes tipos de pizzicatos. Entonces es una pieza que explora mucho la tímbrica y las posibilidades sonoras del instrumento. Pero todo está obviamente al servicio de una idea, de una propuesta musical que es esta del acompañamiento también del violín a través de un ostinato y una campana que está resonando casi todo el tiempo en la obra. La pieza de Molly Joyce la conocí a través de una convocatoria que hicimos con el Festival Mujeres en la Música Nueva, y fue una pieza, digamos, que se escogió para un concierto. A mí desde un comienzo me llamó mucho la atención por la variedad, digamos, que la pieza presenta a nivel de recursos, también la rítmica que la obra tiene. Es una pieza que empieza, digamos, un poco en el registro súper agudo del violín y va poco a poco descendiendo hasta que llega a los registros graves del instrumento,
y también se va generando un crescendo paulatino que explota al final en una gran coda. Yo creo que es una pieza, digamos, como muy vital, y también lo interesante de la obra es la conjunción que la compositora hace con la electrónica. Entonces está muy bien, digamos, entrelazada la voz del violín con la voz de la pista pregrabada, y genera un montón de nuevos, digamos, elementos y sonidos que a mí me llamaron mucho la atención en la obra. Hi, my name is Molly Joyce, and I'm very honored to have my piece Lean Back and Release as part of this recital. A little bit about myself. I am active as a composer and performer, and my work focuses on disability as a creative source. This interest stems from my experience acquiring a disability at the age of 7 in a car accident that nearly amputated my left hand. And since then, I've certainly journeyed from denying my disability to embracing it first and foremost. And Lean Back and Release is actually, I feel like, one of the first works that I think really reflects my interest in that and disability aesthetics. Specifically, it's a very kind of physically motivated work, and also a work structured in binaries, or kind of a binary, specifically with the violin range starting very, very high and eventually descending to very low. I believe my interest in kind of these binary forms stems from my experience with my own disability and having two hands that are very similar yet very different, especially with my left hand being impaired from the car accident. And also this work is a very physically motivated work, and of course involving electronics as well. I believe my interest in working with electronics, again, stems from my experience with disability and disability aesthetics. Specifically with electronics, I feel like you can suggest something infinitely beyond human ability and physicality, and I really love the interplay of that with a live performer. And lastly, for the perspective on women composers, I believe it's, of course, always improving today. But as always, I feel like there's always more work to be done, I think, and also not having women composers stigmatized as quote unquote women composers, but more just known as composers overall. Awesome. So thank you so much again. I'm really honored to be a part of this recital, and I hope you enjoy. No es hora de seguir preguntándonos que dónde están las mujeres en la música, que no hay libros, que no hay bibliografía, en fin, y que tengamos que ser las mujeres las que tengamos que seguir explorando y visibilizando y haciendo nuestros trabajos, diciendo, oiga, aquí están las mujeres, porque en nuestros procesos de formación no lo hicieron. La corresponsabilidad en una formación musical integral, integral quiere decir que incluya la composición de hombres y mujeres en la historia de la música, y no solo de hombres y mujeres blancas, sino hombres, mujeres de disidencias sexuales, de distintas etnias, razas, porque también pues la educación sigue siendo muy occidental, heteronormativa y blanca. Creo que también en los últimos años estamos empezando a ver producciones muy importantes que nos permiten rastrear mucho más ese tipo de información. The Routledge Companion to Women and Musical Leadership es una colección enorme, son como 700 páginas. Lo publicó la editorial Routledge en el Reino Unido, y es un libro consagrado precisamente a dar cuenta de muchos resultados de investigaciones que se han venido haciendo en estos últimos años. Es decir, si hoy en día uno quisiera una fuente que le explicara con mucho detalle, no solamente lo que pasó con alguna mujer francesa o alguna mujer alemana de una época aislada que estudiamos en historia, sino lo que pasa con mujeres en Irak, lo que pasa con mujeres en Colombia como Maru Genestrosa, que fue el capítulo que yo escribí, o lo que pasa con distintas referencias alrededor de mujeres creadoras. Tan solo ese libro ya es casi que un material enciclopédico de inmenso valor. Como acaba de salir hace poco más de un mes, entonces es un aporte nuevo. Pero yo creo firmemente que en la medida en que este tipo de fuentes sigan siendo publicadas y sobre todo divulgadas también, porque ese es otro desafío, vamos a encontrar en pocos años ya un cambio contundente al respecto. Específicamente en el caso de Colombia, en el año 2012 aquí salió un libro que fue también una compilación
que se considera un aporte contundente para Colombia y América Latina, que fue el libro de aquí de la Javeriana titulado Mujeres en la música en Colombia, el género de los géneros, que fue editado por Carmen Millán y por Alejandra Quintana, y donde figuran muchas autoras y autores que hablan desde distintas perspectivas sobre el papel de las mujeres en el país. Entonces, incluso aquí localmente tenemos producción intelectual muy importante en ese sentido. Ahora bien, ¿cuántas personas, cuántos músicos profesionales de Colombia habrán leído ese libro o habrán manifestado un interés por documentarse al respecto? Eso sigue siendo evidentemente un vacío y un reto que hay que empezar a resolver. Se han acercado, por ejemplo, el violinista Juan Carlos Higuita y la soprano Beatriz Elena Martínez en 2023 al festival buscando música de compositoras, y pues no tenemos como tanta información sobre música para violín solo y violín electrónica y soprano y electrónica. Entonces decidimos hacer una convocatoria doble en la cual entre ambos creo que recibimos algo así como 179 o 73 obras, más de 150. Entonces el festival ha planteado que la convocatoria en realidad es para hacer un concierto, y que las otras obras que queden y que no sean seleccionadas para ese concierto seguramente van a ser interpretadas en otro momento, y que hacen parte de un archivo que es muy importante para poder seguir divulgando ese repertorio. Afortunadamente ha habido un cambio de paradigma recientemente y hay interés de intérpretes, de programadores, programadoras, de muchas instancias. Muchas veces esto empieza por nosotros los maestros. En mi caso, pues pienso que el mundo lo hacemos entre hombres y mujeres. Entonces estudiamos el pensamiento y la voz de hombres y mujeres tanto en composición como en las clases de teoría. La música requiere que haya un compromiso hacia todas las personas que estamos involucradas en el quehacer de la música. Pero sí ha cambiado bastante la situación para las mujeres, y debo decir que en mi caso ha sido bastante favorable en los últimos años. Revisé los conciertos de la UFB, por ejemplo, de la Filarmónica de Bogotá, desde 1980 hasta 2019-2020. Y con mucha tristeza me di cuenta que en 1980 y en 1990 sonaron más obras de compositoras que en todo lo que va del siglo XX. Pensamos que estamos mejor, y en realidad mucho de lo que pasa políticamente en nuestro entorno afecta cada decisión de qué música va a sonar en esos espacios, por ejemplo, institucionales públicos. Es muy, muy vergonzoso ver las cifras del Festival de Música de Cartagena. Son 0 compositoras, un festival que acaba de declararse patrimonio. ¿Cómo puede ser un festival como ese patrimonio de nuestro país si no tocan música de compositores? Entonces, ¿cómo no se piensa en una política pública que imagine la posibilidad de en el rubro incluir esas cosas? O sea, es también un tema de un diseño de política pública y de distribución de recursos con enfoque de género, con un enfoque diferencial. Que nos haga pensar que podemos hacer las cosas diferente, y pues seguir diciendo las cifras no pueden ser 98% de repertorio masculino, 2% de mujeres, y decir que estamos mejor. Entendamos ya una vez por todas que esta es una problemática de toda la sociedad y que no es un deber de las mujeres resolver el problema de la música, de que estemos en la música, porque es que estamos. Nadie nos está haciendo un favor por tocar nuestras obras. Son obras que están ahí, tienen la calidad que tienen y merecen ser escuchadas, y la gente afuera merece escuchar esta música también.